Comença Reiniciant l'Educació, un programa de divulgació amb les notícies més actuals del món educatiu i entrevistes amb experts reals de l'ensenyament. Tot això acompanyat d'experiències de primera mà de professors d'arreu de Catalunya. Esbrina què passa de veritat dins les aules dels instituts. Hoy tenemos el auténtico placer de contar con una de las voces más sólidas y rigurosas del pensamiento pedagógico contemporáneo de nuestro país. Bianca Toilé se licenció en Pedagogía y obtuvo el diploma de Estudios Avanzados en Pedagogía de la Diversidad Sociocultural en la Universidad Complutense de Madrid, donde le otorgaron el Premio Extraordinario y el Premio Nacional del Ministerio de Educación. Ha sido becaria del Programa Nacional Formación del Profesorado Universitario del Ministerio de Educación y ha desarrollado estancias de investigación en instituciones de referencia internacional en países como Londres y Pensilvania. Y aquí no acaba la cosa, porque se doctoró cum laude en Educación con mención internacional por la Universidad Autónoma de Madrid. Fue profesora adjunta en el Departamento de Educación de la Universidad Europea de Madrid y actualmente es profesora titular de Teoría de la Educación en el Departamento de Pedagogía de la Universidad Autónoma de Madrid. Ella cuenta con numerosos artículos científicos sobre filosofía y teoría de la educación, análisis de políticas educativas y la ética profesional docente, así como colaboraciones con el diario ABC. Es conferenciante nacional e internacional y también es autora del libro Conservar la educación, que se ha convertido en una obra de referencia reciente dentro del pensamiento pedagógico. Bianca, después de esta larga introducción, es un verdadero placer tenerte hoy con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por esta tan enorme y prolija presentación. Pero sí, llevamos unos años trabajando y se va acumulando ahí la cosa. La verdad es que sí. Tu libro tiene una doble perspectiva muy interesante. Por un lado, desde esta pedagogía crítica en la que desenmascaras discursos dominantes como este innovacionismo educativo, la tecnocracia educativa o la retórica competencial, y por otra banda, una mirada poscrítica, la cual no se queda en esta denuncia, sino que propone afirmativa una manera de sostener la educación. Un libro que se articula en torno a 5 verbos: practicar, heredar, preservar, variar y esperar, y que propone pensar la educación desde la ética del cuidado. A lo largo de esta entrevista vamos a recorrer los 5 verbos que estructuran tu obra y que en el fondo también nos ofrecen 5 maneras de comprender el sentido más profundo de enseñar. Quien no haya leído aún tu libro, le animamos a que no espere ni un día más, porque realmente es una lectura muy especial. Cada una de estas páginas invita a detenerse, a subrayar, a pensar, porque no hay en él ideas superfluas ni ideas accesorias. Cada una de las frases y cada una de las reflexiones, cada concepto invita a volver a preguntarnos qué significa hoy en día enseñar. Y permíteme añadir una cosa más. Conservar la educación es un libro académico, pero también profundamente poético. Es un libro exigente y a la vez luminoso. Un libro que no se lee únicamente, sino que se habita. Y haciendo referencia a su propio contenido, podríamos definirlo como una obra de artesanía fina. Bianca, dentro del primer verbo, que es el practicar, propones comprender la enseñanza no simplemente como la aplicación de técnicas o metodologías al servicio de unos fines, sino como una práctica de prácticas, es decir, una práctica artesanal. Esta idea desplaza la enseñanza del ámbito de la producción eficiente hacia ese ámbito de la artesanía, donde el saber hacer se construye con el tiempo, con la materia que se trabaja, con el mundo y con los otros. ¿Qué implica pensar la enseñanza no como un conjunto de habilidades y hábitos puestos al servicio de un fin, sino como una práctica que se cultiva, que se aprende y que se habita?
Gracias por la pregunta y por la lectura. Mira, es un poco una reacción a dos cosas. Afirmar la cuestión de la práctica. Por un lado, que es un primer punto así como más académico, digamos que en la filosofía contemporánea, donde se recupera un poco la herencia aristotélica, así un poco en lo que son círculos académicos y en general también el ámbito social, ¿no? Cuando se habla de virtud, de ejemplaridad pública, es un poco una herencia, digamos, aristotélica. Uno de los autores que más ha hecho por esto es un autor que se llama Alasdair MacIntyre, y su trabajo se recepcionó y se utilizó muchísimo por pensadores de educación, precisamente su concepto de práctica aristotélica. Entonces, se estuvo trabajando sobre él y el propio MacIntyre en una entrevista quiere aclarar, ¿no? Y dice, no, es que la educación no es una práctica, ¿no? Y entonces, a partir de ahí surge como todo una discusión y es el punto de partida. Un punto de partida y una discusión que conecta con otro momento, digamos, en el ámbito más de las políticas educativas, también empezó en los años 2000, cuando aquel famoso informe de McKinsey, que igual algunos recuerdan, que cuando se empezó a hablar de esta frase, un sistema educativo es tan bueno como de buenos sean sus profesores, más o menos, ¿vale? Entonces, esta idea de el factor, ¿no? Cuando se intenta aislar estadísticamente desde una perspectiva econométrica, ¿no? Que son economistas de la educación los que han introducido un poco esta forma de pensar, ¿no? Tú introduces inputs, inversiones, elementos y obtienes unos rendimientos, ¿no? Y entonces se ve que la variable que dentro de lo que puede hacer la escuela que más diferencias de rendimiento explica es la variable profesor. ¿Vale? Entonces, esto, que en principio es como interesante y se recibió muy bien por parte de los propios profesores, porque recogía, ¿no? Un poco este reconocimiento a su labor, pues ha tenido también este peligro de al final instalarnos en este vocabulario, porque las palabras crean mundos, entonces una forma de pensar el profesor como dentro de una ecuación de producción, que es como miden las cosas los economistas, ¿no? Entonces, eso sería un poco los dos puntos de partida de por qué reivindicar esta idea de práctica. También porque creo que de alguna forma reivindica y pone en el centro otra vez el trabajo del profesor. Un trabajo muy importante, que se va perfeccionando con el tiempo, también no acabar con estas fantasías de que ningún máster, ni de un año, ni de 2, ni de 5, va a preparar a nadie perfectamente para empezar a ser profesor. O sea, es que no, es algo que se va perfeccionando con el tiempo, como las buenas artesanías, donde también la experiencia es un grado, donde el trabajo gremial, ¿no? Del profesor más experimentado, aprender de él, el principiante, es decir, que hay como toda una serie de rutinas, vocabularios e imágenes del mundo de la artesanía que creo que nos pueden ayudar un poco a cómo resistir, ¿no? estas otras imágenes y otras formas de hablar de la educación que de alguna forma pues terminan influyendo mucho en cómo los profesores piensan acerca de su trabajo y cómo la sociedad los ve. Y como comentabas, en esta línea también aparece la figura del docente como artesano, el artesano que no se limita únicamente a producir un resultado, sino que tiene una relación con esa materia que cuida, el proceso, la forma y la relación con las personas que trabajan. ¿Qué cambia cuando pensamos en ese docente como artesano, tal como tú nos lo explicabas, frente a la concepción del docente como técnico, como gestor del aprendizaje, que es el que promueve el modelo educativo actual? Pues yo creo que lo vacía un poco de alma y de sentido, ¿no? Y esto hay como muchas experiencias en comunidades autónomas donde se ha avanzado mucho en ciertas innovaciones, ¿no? Pues todo el tema de los proyectos, las codocencias, etcétera, donde un profesor se ve de repente desposeído de su capacidad de decisión, de su autonomía de juicio, y es puesto en un espacio a hacer no sé qué asunto que él no ha decidido, sobre el que él no tiene capacidad de decisión ni de determinación de nada, y se convierte pues en una pieza más de un engranaje que estaba ya ahí antes de que él llegase, ¿no? Y que por lo tanto también es sustituible.
Y entonces la idea del artesano también es muy potente en la medida que el artesano es una persona que busca hacer bien su trabajo. Entonces esto también, y que disfruta en ese hacer bien las cosas. Y que es algo que se va mejorando con el tiempo. Entonces, esto también devuelve una temporalidad que creo que es más realista a lo que es la temporalidad educativa, que lleva mucho tiempo formar a un profesor bien, que un profesor domine todas las artes, ¿no?, de su oficio, que por supuesto implica unos conocimientos técnicos previos y que está verdaderamente preocupado porque las cosas se hagan bien. También quitar un poco esta idea del profesor vago, el profesor que pasa de todo. No es verdad, la mayoría de los profesores quieren hacer bien su trabajo y están comprometidos con eso. Sí, tal como explicabas, la enseñanza actualmente parece cada vez más sometida a protocolos, evaluaciones estandarizadas, exigencias de eficiencia. ¿Hasta qué punto crees que este paradigma dificulta o incluso impide que el docente pueda ejercer su función como una práctica artesanal? O sea, la cuestión es que en el caso español, yo diré la variante española de todo esto, española en general, ¿vale?, todas las variantes autonómicas, lo que yo veo es que no ha sido tanto una búsqueda de eficiencia como tal, sino una injerencia metodológica, bajo el supuesto no demostrado de que trabajar tal y como lo dice no sé qué persona, que no se sabe muy bien nunca de dónde salen, pero están todos, como digo yo, ¿no?, organizados en todos los cuerpos técnicos de las consejerías, que es así como se va a trabajar bien y que esta es la nueva forma. Y uno dice, ¿pero esto quién lo ha decidido? ¿Qué demostración hay de que esto sea mejor? ¿Qué poca confianza en ese conocimiento artesanal? ¿No? Es como, no sé, si hubiese, no sé, un gremio de cesteros y, ¿no?, haciendo cestos y saben hacerlos de todas formas, y de repente viene alguien y les dice que no, que así no hay que hacerlos y que se van a hacer de otra forma. Y los profesores ven que es que los cestos están saliendo bastante peor. Y nadie les hace caso. Antes de empezar la conexión, ¿no?, decía, ahora que estamos tristemente con el tema de las infraestructuras, la crisis de infraestructuras que tiene España, pero hay en muchos planos más. Y si vemos los centros y los profesores como maquinistas de la tiza, como digo yo, venís varios advirtiendo de que el tren está descarrilando, ¿no? Y tiene que ver con esto, con que en realidad tampoco se ha buscado una eficiencia. O sea, en realidad ningún centro está sometido a una presión de resultados más allá de obtener aprobados, pero eso no son resultados. O sea, no hay evaluaciones externas bien hechas. Porque en realidad nadie quiere saber cuánto dinero se gasta en las consejerías, ¿no? Por ley es obligatorio hacer evaluaciones. Entonces, las comunidades autónomas tienen algún tipo de sistema de evaluación. Pero justamente esta mañana estaba hablando, ¿no?, de características psicométricas de las pruebas. Se gasta muchísimo dinero todos los años en hacer estas evaluaciones y estas evaluaciones no son comparables entre sí, porque cada año vienen con un contenido distinto y no hay una posibilidad de comparar los resultados de un año con otro, ni los de una comunidad autónoma con otra, ni nada. Entonces, todos son como fotos carísimas que no sirven para básicamente nada. Pero los técnicos lo saben, porque esto es conocimiento muy estable en pedagogía y en psicología, ¿no? Las condiciones psicométricas que tiene que tener una herramienta, un instrumento de evaluación para poder asegurar, ¿no?, que esos resultados nos permitiesen ver qué está pasando, pero es que yo creo que nadie quiere saber lo que está pasando. Y esta es una casuística particular de esta pseudotecnificación, pero en realidad es más una especie de yupización, ¿sabes? Una especie de sometimiento a unas ideas que tampoco están demostradas y que van contra lo que muchos profesores sienten, saben con sus manos, ¿vale? Por eso de este conocimiento artesanal, saben que funciona, que consiste, ¿no?, en hacer niveles en la clase, en llevar a los alumnos, no hacer grupos separados necesariamente, pero tenga a los alumnos que van mal, medio, regular, y se trata de
de ir subiéndoles a todos. Y ¿no? es un placer hablar con profesores, ¿no? Que llevan muchos años trabajando y tienen perfectamente identificados los errores típicos de los alumnos, dónde fallan, qué pasa en este curso, qué pasa en este otro, y lo saben con una precisión que no está sistematizada a veces, pero es un conocimiento muy preciso de su materia y de lo que y cómo se aprende esa materia y cuáles son las dificultades típicas de sus alumnos y dónde está cada alumno. Entonces, en realidad la intervención no ha sido para buscar sistematizar eso, ni realmente una presión por resultados, que tampoco habría sido muy ideal, pero es que en realidad tampoco es eso lo que estamos viendo en las comunidades autónomas. Y hablo de comunidades autónomas porque es que es muy distinta la realidad, es muy difícil hablar del sistema educativo español, es una especie de, no sé, un constructo así, pero lo que pasa en Cataluña es muy distinto a lo que pasa en Madrid. Exacto. En algunas cosas, en otras se parecen mucho. O sea, quiero decir que cada comunidad autónoma tiene unas realidades territoriales, geográficas, económicas muy distintas, ¿no? Y también nos hablas de la enseñanza como una experiencia ética y estética. Sí. Ética porque cada decisión pedagógica que se toma respecto a qué se imparte y cómo se imparte y en qué momento se imparte, y estética porque supone una forma, una sensibilidad y una atención. Entonces, ¿qué significa enseñar bien desde esta doble posición ética y estética? A ver, enseñar bien, pues partiría desde luego de una conciencia, ¿no? de ese compromiso, un cuidado, ¿no? En el sentido de que cuando hacemos algo mal en educación, pues las consecuencias pueden ser un poco catastróficas, ¿no? Si, no sé, en una generación dejásemos de enseñar la fotosíntesis, la gente volvería a creer que hay que, no sé, hacer ritos de sacrificios, no sé, para que llueva, ¿vale? O sea, es que es así de frágil, es súper frágil, ¿no? Entonces, en ese sentido, la dimensión ética estaría ahí, en que también, en realidad todas las dimensiones del trabajo del profesor tienen esta como gravedad, tienen una gravedad porque se trabaja con material muy sensible, que son personas en formación, eso impone, ¿no? unas exigencias y también unas reservas éticas y morales por parte del profesor, que no tiene un panadero, con saludo a todos los panaderos, ¿no? Pero no es igual la interacción con un cliente que la interacción con un alumno. Una interacción con un alumno, tú estás en una posición pues, de cierta simetría, eres el adulto en la sala, o sea, todo esto implica una serie de cuestiones que son particulares al tipo de relación que se establece en un aula y que es distinta a otros entornos, ¿no? Y luego, efectivamente, la cuestión estética, ¿no? Pues es desde mi posición, ¿no? Pues en realidad admiración que tiene una dimensión estética de la belleza que veo y que los profesores también experimentan. Yo soy profesora, pero de universidad es un poquito distinto. Pues cuando un alumno aprende algo, cuando entienden algo, cuando les abres la cabeza con una idea nueva, cuando les das una clave que les ayuda a entender algo, o algo que no es ni siquiera como para comprender el mundo, sino que es como muy interno a la materia. De repente captan la diferencia entre sujeto, predicado, verbo, y entonces se les hace como surcos, es como una especie de ir abriendo surcos en ese trabajo, ¿no? También agrícola, artesano del profesor, de ir como trabajando, y es un trabajo lento. ¿No? Ahora vivimos un poco en la ficción de la aceleración por la inteligencia artificial, pero es que aprender cuesta mucho, es muy lento. Entonces tampoco no hay grandes atajos. Y entonces se ha intentado vender la idea de que lo sabía y yo creo que es que no los hay. No los hay y hay bastantes evidencias de que no los hay y que en realidad, por ejemplo, ¿no? Cuanto más necesidades o nivel socioeconómico difícil tienen nuestros alumnos, pues más directa tiene que ser la instrucción, más dirigido, y eso no es malo. Y hay esta idea de que eso es malo, eso es autoritario, eso es antiguo, y es como, no necesariamente.
Y en esta línea todavía del profesor describes unas virtudes intrínsecas propias de la enseñanza. Teniendo en cuenta estas virtudes, juntamente con esa concepción artesanal del trabajo del profesor, ¿cómo describirías al docente que deberíamos querer en nuestras aulas? ¿Qué cualidades lo definirían? Pues yo veo hoy, y además en estos momentos que vivimos de tanta saturación de información, me parece muy importante un profesor que no evite hablar de nada y que transmita, porque él lo practica, que es esta idea, ¿no? Las virtudes epistémicas que digo, ¿no? Que es pues el amor al conocimiento, diferenciar un buen argumento de uno malo, la verdad de la mentira, la honestidad intelectual, la dedicación al otro. Todo esto se transmite. Y yo digo, ¿no? en el capítulo, ¿no? Que estos son prácticas específicas, virtudes específicas que se desarrollan en la práctica de la enseñanza. Mientras introducimos a los alumnos en las matemáticas, en las ciencias, en la música, en la literatura, es la transmisión también y la práctica de estas virtudes, que es la mejor forma de prepararse para, ¿no? Yo decía también, ¿no? En un mundo donde parece que no hay que saber nada porque todo está por todas partes, digo, no, al revés, ¿no? Es como más una mirada de aprovisionamiento, de por lo que pueda venir, como no sabemos, ¿no? Pues al revés, ¿no? Ser dueños de saberes que estructuran a la persona y permiten salir de su zona de conocimiento, ¿no? Que esto es el gran drama de los proyectos, ¿no? Empiezan siempre, ¿verdad? ¿Qué sabemos de y qué queremos saber? El qué sabemos de es una pregunta que puede tener su interés didáctico, ¿no? Siempre saber dónde están los alumnos, cuánto saben sobre esto, pero qué es lo que queremos saber no es lo más importante. Es que tienen que saber. Y eso es delegación de la responsabilidad adulta. Esto un chaval no sabe, un niño de 6 años, qué es lo que tiene que saber. No podemos delegar, ¿no? Es como abandonar a los niños, a los chicos a su suerte. Ahora hablabas de transmisión, que es otra de las ideas centrales del libro y está profundamente ligada a la enseñanza. La transmisión de conocimientos entendida como la entrega de una herencia que permite a los recién llegados entrar en este mundo. ¿Podrías profundizar en esta idea de la transmisión y en los fundamentos mismos del acto de transmitir? Es decir, ¿qué es lo que realmente se está transmitiendo cuando enseñamos? Pues digamos que al final, ¿no? el currículum, y por eso hablo también bastante de esto, ¿no? Me parece una pieza muy central, es una selección de lo mejor de nosotros, de lo que sobre todo no queremos que se nos pierda. Vuelvo al ejemplo de la fotosíntesis, no queremos que se nos pierda esa explicación, parece que es importante. Parece que es cierta, que es verdadera y queremos transmitirla. También en esa transmisión y en la idea de herencia, y ahora que estábamos, ¿no? Por estos días 23F, los archivos tal, desclasificados, las herencias tienen de todo, tienen bueno, malo y regular. Y esto también es parte de la herencia, o sea, transmitir la herencia es, mira, hasta aquí hemos llegado, esto es lo que somos, esta es la discusión acerca de lo que ha podido pasar, y el futuro les toca a ellos, ¿no? Que también hay una tentación totalitaria en la educación siempre, de siempre. Lo primero que hacen los totalitarismos cuando llegan al poder es tratar de controlar las escuelas, ¿vale? A izquierda y derecha en la historia esto está muy demostrado. Bastante interesante eso de la teoría de historia de la educación, que es bastante como, ¿no? Documentar, ¿no? Cómo diferentes regímenes totalitarios trabajaban en los libros de texto, la formación de profesores, una cosa bastante sistemática de control social, ¿no? De las escuelas para hacer ingeniería social. Evidentemente en España, ¿no? El franquismo, todo un ejemplo tenemos muy cercano, ¿verdad?, aquí, de cómo se usó el sistema educativo para esto. Pero de alguna forma lo que hay que tratar es de, digamos, como digo yo, liberar el futuro, es decir,
lo que será España, Cataluña, lo que sea, eso no corresponde a los, digamos, a quien transfiere la transmisión decidirlo, ¿vale? O sea, tú transmites lo que crees mejor en la esperanza de que lo cuidarán y lo mantendrán, pero desde una perspectiva política estrictamente no nos corresponde a nosotros decirles a los jóvenes lo que tienen que hacer. Y eso implica, evidentemente, ciertos riesgos. Esto es una perspectiva así muy arendtiana del asunto, pero que me parece que no quita, esto a la vez digo, que no quita que tú como ciudadano, además de profesor, tengas tus militancias. Que son, pero la importancia de mantener los planos separados es importante para ver claramente qué aporta el profesor a la sociedad. ¿Qué es lo que hace el profesor que no hace nadie más? Pues la transmisión cultural. El activismo político lo hacemos en más sitios. Las militancias las practicamos en más lugares. Hay más lugares donde se puede practicar. La transmisión de conocimiento intencional a la siguiente generación, si no pasa en las escuelas, no va a pasar en ningún otro lugar. Y con esa honestidad que comentabas como virtud epistémica de aceptar, nosotros hemos llegado aquí, os transmitimos todo esto, a partir de ahora es vuestro camino, ¿no? Eso es. Y esa palabra, la palabra transmisión, a menudo ha sido totalmente desacreditada, asociándola, sí, mera transmisión de contenidos, ¿verdad? Mera transmisión de contenidos, digo, hombre, no estaría de más. Hacer eso bien es súper difícil, yo no sé. Justamente, no sé. y ha sido asociada siempre a modelos autoritarios, pasivos o incluso desfasados, ¿no? Sí. Y esta crítica que se hace, ¿crees que ha contribuido o directamente ha querido generar o debilitar el propio sentido de la enseñanza, su propia función? Yo creo que sí, o sea, mi duda, no la abordo en el libro y sigo un poco inquieta con esto, o sea, no sé cuál es el propósito último de todo esto, porque a veces creo que tampoco hay ningún propósito, es una especie de no conspiración de gente un poco naif que se cree que va a inventar la rueda de nuevo, ¿no? Me cuesta creer que haya una conspiración mundial para hacernos a todos más ignorantes, aunque que sé que es una línea posible de verlo, pero me cuesta un poco como pensar que la gente se organice tan bien y esté todo tan bien planificado, ¿no? Creo que es más una especie de lluvia de coincidencias en el tiempo y el espacio que conducen, ¿no?, al momento en el que estamos. Creo que hay como una intencionalidad así como tan demoníaca por detrás. Pero sí que hay esta idea de que un profesor liderando la clase, guiando la clase, el profesor al frente de la clase es mal y lo que el profesor tiene que hacer es acompañar, ¿no? Y como digo, esto no sé el origen exacto cuál es, evidentemente viene, ¿no? Pues nos lo tratamos históricamente, ¿no? Pues evidentemente todo lo que tiene que ver con acabar un poco con todo lo que era clásico, figura de autoridad y demás, que quizá en algunos planos sociales, en los planos sociales de práctica social, ha tenido efectos positivos, ¿vale? Que por el camino puede haber discusiones, pero bueno, en general que los accesos a todos se hayan democratizado, que uno pueda dirigirse a un policía pues un poco de tú a tú y demás, todo esto en general ha mejorado muchas cosas en nuestro día a día, pero el problema es que para la práctica de la educación la autoridad es central. La autoridad personal del profesor para mantener la mínima dinámica necesaria para que pueda darse un ambiente de aprendizaje y también la autoridad intelectual y de conocimientos, ¿no? Entonces, de alguna forma es como que a la educación le ha perjudicado especialmente, ¿no?, esta democratización de otros aspectos de la vida, política, pública, social, ¿no?, que siguieron al mayo del 68, así por poner un punto ahí de referencia histórico, pero que en el ámbito educativo ha sido bastante destructivo, porque como que lo necesita para poder funcionar, es como constitutivo del hecho educativo. Entonces ahí por eso no hay que preservar un poco y diferenciar, pues no es lo mismo una situación de enseñanza-aprendizaje
pues que, no sé, dirigirte con normalidad a la administración para poner una instancia. Y tener, ¿no? Son como planos diferentes, pero digamos que la democratización, yo diría, ¿no? Y la ruptura un poco de esta autoridad así fuerte, pues ha sido beneficiosa en muchos aspectos, pero en la educación a nivel cultural, ¿no? Pues una especie de, es una situación cultural que le ha hecho mucho daño, le hace mucho daño, y no solo en las escuelas, si hablas con padres, ¿no? Cuesta mucho mantenerse firme. Cuesta mucho educar y dices, ¿pero qué pasa? Pues porque cuesta, socialmente está mal visto también en las familias ponerse firme con un crío, cosa que a tu padre o a tu abuelo no le costaba nada, o a tu abuela, o sea, es que no tenía ningún problema interno, y no era solo porque trabajaban. En mi familia las mujeres han trabajado desde mi bisabuela, no era un problema de que trabajaban y tenían más hijos, o sea, en realidad era peor su vida, ¿no? Tenían más hijos que yo y trabajaban seguro más horas que yo. Pero no tenían problemas de autoridad con sus hijos, no tenían miedo ni esta prevención, precaución a ponerse firmes, que no quiere decir maltratos ni nada de esto, sino un ejercicio de la autoridad sin complejo. Claro, como verlo como un mecanismo, cada uno es una parte de ese mecanismo. Es una cuestión cultural generalizada. Porque en otros ámbitos lo vemos perfectamente. En el caso de una orquesta sinfónica tenemos clarísimo que el director está allí dando ciertas órdenes. Siempre digo que las enseñanzas especiales en nuestro sistema educativo son las que están guardando las esencias de la educación, porque son las que se han mantenido más preservadas de todo esto. Por lo que dices tú, porque también tocar el violín o lo tocas o no lo tocas. ¿Vale? O sea, no puedes aprobar porque lo tocas y se ve que no lo tocas, ¿no? O sea, no... Entonces, ahí hay un límite también de exigencia que es muy difícil de tocar. Evidentemente han evolucionado las didácticas, las formas de trabajar, el cuidado a los alumnos, pero la exigencia y las horas de ensayo que hay que hacer no se ha inventado nada y nadie se le ocurre que pueda haber un atajo distinto a años de instrucción directa. Exacto. De uno en uno para perfeccionar el dominio de un instrumento y llegar, ¿no?, a un nivel profesional. Y se entiende perfectamente esa jerarquía, esa autoridad que comentabas como un bien necesario de la enseñanza misma. Por otra parte, como comentabas antes, vivimos actualmente en un contexto en el que predomina una lógica de la innovación permanente, de la transformación constante, de movernos, adaptarnos sin descanso a un futuro que parece bastante incierto, y todo esto bajo la premisa de que la función principal de la escuela tiene que ser justamente eso, preparar para ese futuro incierto. Desde tu perspectiva, ¿qué elementos de esta lógica han contribuido a generar esa desconfianza hacia la transmisión y hacia el papel del docente como transmisor? Pues ha sido muy importante porque ha ofrecido como el arco narrativo necesario para que esto entrase así como tan fácilmente. Vuelvo a la época del informe McKinsey y también unas conferencias que cito en el libro, ¿no?, de Ken Robinson, que se hicieron súper famosas, sobre que las escuelas matan la creatividad, básicamente, ¿no? Y el argumento incluso se hizo es cuando empezó los TED Talk, ¿vale?, cuando empezó YouTube, o sea, es hace tiempo, pero se veía muchísimo, se hizo súper popular. Y un vídeo que hicieron, que era como una especie de dibujo animado, ¿no?, con la voz de Ken Robinson por detrás explicándonos su teoría sobre que las escuelas matan la creatividad. Y esto entró, o sea, a fondo, con aplauso de absolutamente todo el mundo. Sí, igual que la misma idea de Pink Floyd, ¿no?, entrando todos los niños por una barra y saliendo todos en Eso es, entonces Ken Robinson, que tenía esta cosa, el pobre ya falleció, pero esta cosa muy carismática, hablando, o sea, realmente la charla es hiper entretenida, pero igual, ¿no?, es un ser, me hace siempre mucha ser, ¿no?, es como, pues, ha tenido una vida, es ya noble oficial, ¿no?, bueno, pues seguro que leyó mucho y estudió mucho. Entonces, yo siempre en general, ¿no?, cuando alguien que ha estudiado mucho, leído mucho, estudiado mucho, dice a los demás que no lo hagan, que para qué, siempre me entra un poco, digo, deberíamos un poquito sospechar, ¿no? Porque digo, hombre, tan mal no te da a ti leyendo tanto en aquella escuela que ahora criticas, ¿no? ¿No? Y tampoco es una persona no creativa, ni eres aburrida, eres un pensador estupendo. Entonces, ¿por qué esto, no? Entonces, lo que decía es que ofreció esa narrativa, ¿no?, de, bueno, el mundo ha cambiado y las escuelas no lo han hecho.
Entonces hay que cambiarlas. Entonces, un poco así, muy simplificadamente, pero ese era como el argumento. Y esto coincidió Informe McKinsey e inicio de las evaluaciones PISA. Todo en los mismos 3, 4, 5 años. Y fue como el inicio de esto, que ahora estamos un poco volviendo atrás en algunas cosas, pues porque se está viendo que efectivamente, ¿no? Pues la introducción de la digitalización no ha sido positiva. La instrucción directa sigue siendo el medio más eficaz. La mejor forma de adaptarte a los alumnos sigue siendo atender a su nivel. Y esto siempre, pongo este ejemplo, es un poco chorra, pero creo que nos tenemos que ir como a las experiencias de aprendizaje más básico y que por las que, por lo tanto, los políticos no se han ocupado mucho ni nadie, ¿no? Por ejemplo, vas a un cursillo de esquí y se trata de aprender a esquiar en poco tiempo, porque, ¿no? Es como hay que aprender, 4 o 5 días tienes que poner a la gente de que no sabe a que pueda bajarse una pista. Y lo primero que hacen son 2, 3 niveles, enseñanza adaptada a cada nivel y la gente se termina esquiando, ¿vale? Estoy poniendo este ejemplo que es un poco chorra, pero que el aprendizaje de otras cosas no es tan distinto. Entonces, los profesores saben perfectamente esto, ¿no? Tengo los alumnos que van más rezagados, los que van ahí y los que van más avanzados. Y tu objetivo siempre es pues, que cuantos más lleguen al nivel avanzado, pero la mejor forma la más eficiente, y aquí sí que igual la eficiencia es importante porque los recursos son limitados, tanto humanos como económicos, pues es ajustar ese nivel y poner actividades especiales a cada nivel y de ahí te ves para arriba. Y van mejorando. Porque claro, alguien que está, ¿no? 10 escalones para abajo, ¿cómo? O sea, es que no entiende nada. Y empieza a molestar, y entonces todo esto es el día a día de tantos, ¿no? Pero bueno, si les pongo a trabajar en grupo o hacemos un proyecto, disimula, ¿no? Entonces hay como una estética, una experiencia estética de que todos avanzan. Pero es mentira. Es mentira. ¿Cómo van a hacer? Yo veía en algunos casos, hacían una división en grupo, y yo, vamos a ver. Que igual, oye, pues en un momento de distensión, pues porque a lo mejor como recurso de actividad, mientras estoy atendiendo a un crío o a 2 o 3 más individualmente, pongo a los otros a hacer algo. O sea, pero no puede ser eso el centro del aprendizaje del concepto de la dimisión, porque no tiene ningún sentido, porque al final hay que saber quién domina el concepto y quién no lo domina. Pues lo hacemos en grupo, pues parece que todos avanzan, ¿no? Claro. Y entonces esto también creo que se ha abusado un poco de eso, porque un buen profesor sufre cuando un alumno no llega, no sabe, no entiende, es un sufrimiento. Lo pasas mal. Y entonces el ponerles en grupo pues te lo disimula un poco. Y enmascara un poco esos resultados. Y frente a esta innovación permanente, que en ocasiones incluso puede parecer que funciona como una tiranía educativa, tú propones una alternativa que no se sitúa ni en esa aceleración vacía, ni en ese inmovilismo temeroso, sino en la variación. Una práctica que explicas que es capaz al mismo tiempo de preservar y de transformar. ¿Cómo se traduce esta idea de variación en la práctica educativa concreta? Pues mira, me gusta, y volviendo a la música, ¿no? Pues al final los profesores, todos, yo también, reinterpreto mi temario cada año, ¿no? Es como, este es el temario, esto es lo que vamos a trabajar, cada año, cada clase, pues, ¿no? Hago una representación de esto, lo organizo de una forma, de otra, y cada interpretación, ¿vale? Hay elementos de variación. Lo hago mío, cambio el orden, este año estaba más así, estuve más asá, tuve este grupo, con este grupo podía trabajar de esta forma, con este grupo no podía trabajar de esta otra forma. Y son variaciones, ¿no? Una reinterpretación de la herencia cultural, que es lo que hacen los profesores, ¿no? Entonces, que a veces se olvida, ¿no? Porque están los libros de texto y tal, entonces como que se pierde el sentido, es como no son los profesores de enseñanzas primarias y medias enseñan el legado cultural. Sois como los guardianes de esa herencia y los transmisores de la misma, para que no se pierda. Es una responsabilidad tremenda.
Y en ese reinterpretar y en ese volver a tocar cada año la misma canción sin morirte porque por eso tampoco vale todo el mundo. Hay una dimensión también, y cuanto más pequeños los alumnos, más experimenta esto. Esto igual lo viven más, seguramente en secundaria también, pero como hay un poco más de complejidad conceptual y también más hormonas en la clase, pues cada año es un poco más distinto. Pero en primaria sí que la repetición no es tremenda, y otra vez, y la B con la A, y otra vez, ¿no? Como cada año entusiasmarte con eso. Entonces, pues también conectaba también esta idea del músico que reinterpreta la partitura, como si el currículum fuese una partitura, también conectado, ¿no?, con esta idea también de pues, una práctica artesana, ¿no?, en la que uno se va haciendo experto. Y que uno va dominando y que al principio, ¿no? Cuando uno empieza a dar clase, pues sigue seguramente el libro de texto a tus puntillas porque bastante tienes con no salir de clase corriendo, mantener un cierto orden, parecer que estás muy seguro o segura de ti mismo. En los primeros años que da clase, ¿no? Como leyendo la partitura, muy, ¿no?, sin moverte de ahí. Y en la medida que vas ganando seguridad, recursos técnico-artísticos, cognitivos, vas conociendo a tus alumnos, lo que falla uno, los que fallan los otros, te vas soltando y vas tocando más por encima de la partitura, siendo más dueño, ¿no?, del contenido. Y esto lleva su tiempo también. Pues también la imagen del músico me parecía como importante. Por esto de ofrecer, como decía, vocabularios e imágenes que nos ayuden a pensar el trabajo del profesor de una forma un poco más distinta y mejor. Y dentro de esta alegoría musical que comentabas, ¿qué es lo que separa la variación de la invención? ¿En qué momento esa variación deja de ser una continuidad transformadora y pasa a convertirse en una ruptura, en algo rompedor que puede incluso comprometer aquello que se quiere transmitir? La variación tienes que poder reconocer, así como desde la perspectiva de la teoría musical, tienes que poder reconocer claramente de dónde viene. Entonces, este sería, cuando ya no es reconocible, pues ya no es una variación, es otra cosa. Y en la enseñanza pasaría un poco igual, ¿no? Si nuestro colegio ha dejado de parecer un colegio y se parece a una startup, pues no sé. Deberíamos replantearnos. A lo mejor hemos pasado de frenada. Y llegados a este punto, aparece otra de las ideas fundamentales de tu libro, que es la conservación. De hecho, el mismo libro se titula Conservar la educación. En él planteas conservar como un acto que es imprescindible si queremos poder entregar algo de valor a la próxima generación. Y tal como señalaba Hannah Arendt y que comentas en tu libro, educar consiste justamente en transmitir entre generaciones aquello que merece ser la pena conservado. Entonces, en una época marcada por esta obsolescencia acelerada y por una apuesta de la tecnología como un banco ilimitado de información, ¿cómo puede la escuela sostener esta función de conservación? Pues mira, yo creo que volviendo al principio, ¿no?, a la cuestión de las virtudes epistémicas, que me parece muy importante cultivarlas, los contenidos valiosos, o sea, hacer más reflexión de... por eso es importante ser especialista en la materia y por eso siempre digo que aunque la presión... O sea, hubo un tiempo en que en primaria también había especialidades, se nos ha olvidado, pero las hubo. Y la reforma que se hizo, ¿no?, pues fue eliminarlas, aunque bueno, para el acceso al cuerpo es verdad que hay especializaciones, pero la formación inicial no lo es, y luego en la práctica, pues en la educación física está dando matemáticas porque por horarios y tal, ¿no? O sea, no es verdad que el maestro que entra por educación física solo da educación física, puede ser tutor de aula y está dando matemáticas exactamente igual. Lo que pasa, ¿no?, como digo yo, ojalá se pareciese más a la de secundaria en el sentido de hay que tener un cierto dominio, estar una cierta seguridad en los contenidos y luego, por supuesto, una introducción pedagógica psicológica a lo que es trabajar con la infancia, ¿no? Y en secundaria, ¿no?, esta presión que hay por primarizar la secundaria, ¿no?, y que creo que en Cataluña, pues a lo mejor las presiones han sido más fuertes, hay una contestación más clara de esto, me parece muy valiosa, ¿no?, porque
porque es reivindicar el saber, ¿no? Y este lema que ha habido, ¿no?, por las manifestaciones de este mes, ¿no?, de volver a enseñar, pues es que es fundamental, ¿no? Porque es ir al núcleo del problema, ¿no? Que es como, qué bien visto, es que este es el problema, es que el problema es que se quiere enseñar y no se deja enseñar, por la cuestión metodológica y, ¿no?, licuación de los contenidos y por la cuestión metodológica, ¿no? También, como decía, ¿no?, también toda la cuestión, como decís, también he escuchado, ¿no?, la falsa inclusión y tal, ¿no?, pues encontrados con unos panoramas y unos escenarios en clase que desbordan las capacidades y las obligaciones que tiene un profesor, ¿no? Los profesores, volvemos a la imagen de las infraestructuras que necesitan reparación y que están muy tensionadas. Los centros también, los centros están en primera línea, porque a los colegios, a los institutos van todos los días. En ningún otro lugar va todo el mundo todos los días. Nadie vamos al médico todos los días. Nadie cogemos trenes todos los días. Toda la población de un rango de edad. Pero es que a los colegios y a los institutos sí. Van todos los días. Y eso es mucha gente. Y entonces, pues, representa todas las fracturas sociales. Si está aumentando la pobreza, pues tenemos más alumnos en pobreza, con todo lo que eso implica, con más dificultades de todo tipo. Y estáis ahí en primera línea, ¿no? Y sois los que lo estáis viendo. Como decías, aquí en Cataluña los docentes estamos en una lucha y por la educación pública de calidad. Y tú señalas que la educación pública, para que sea pública, debe cumplir 3 propósitos. Una, que esté financiada con recursos públicos; otra, que rinda cuentas a la administración y a la ciudadanía; y la última, que se comprometa con la transmisión de estos bienes públicos, es decir, que la educación sea accesible para todos y sea de calidad. Viendo la situación actual, ¿tú dirías que la escuela pública está cumpliendo ahora mismo estas 3 condiciones? A ver, yo creo que sí, pero que está muy tensionada. ¿Qué quiero decir con esto? Por el volumen de población a la que se atiende y la cantidad de gente que no tiene alternativa de irse, no puede pagarse, como los hijos de los ministros, en un colegio privado, pues tenemos a toda la población en dificultad social, toda esta fábrica de pobreza en que se ha convertido, pues, España en muchos lugares, los tenemos en clase. Y los tenéis todos los días. Insisto en esto porque ¿no? Y por eso también cualquier reforma en educación es tan complicada, porque es que es enorme, ¿no?, como servicio que garantiza este derecho. Entonces, yo diría que ahora mismo estamos como en un punto muy complicado de que os empiezan a hacer cosas, o el hecho de que haya una deserción masiva de las clases medias y altas de los centros públicos no es solo un hecho anecdótico de que los hijos de los ministros o los hijos de tal ya no van, o los hijos de muchos profesores no van a los institutos públicos. No solo este hecho así como un poco político, como de incoherencia, no es solo eso, no es esa cosa de salseo de la incoherencia, sino que es sintomático de un problema mayor, porque cuando las clases medias y altas desiertan de un servicio, el servicio empeora. Y esto es así, empeora en educación, porque sabemos el efecto compañero, el efecto que tiene, ¿vale? Esto está muy demostrado. Pero es que además, a nivel de servicio público, pues se te van las personas que tienen capacidad de protestar, de quejarse, de no esto que tanto reclamáis, pero como las familias no se mueven, pues porque las que se mueven ya se han ido. O sea, mayoritariamente no están en los institutos. Han cogido a sus hijos y los han puesto a buen recaudo, y ahora más porque tenemos muy poquitos. Entonces no estás para jugártela. Tienes 1 o 2 y no te la juegas. Y entonces o empezamos de verdad a cuidar esto, o va a ser muy difícil de revertir la situación, porque una vez que la gente deja de usar un lugar, un espacio, deja de cumplir esa función tan importante que han tenido siempre, porque ahora yo creo que se está escalando ahora a nivel de universidad, de
coexistencia social, ¿no? De mixtura social, ¿vale? Evidentemente los ultra ricos siempre van a buscar, ¿no? su espacio propio y esto, pero una cierta capacidad de mezcla social era muy importante. Y tenía un efecto en la calidad del servicio, la exigencia de las familias, o sea que todo tiene, luego supone, ¿no? Pues que más familias ahí protestando y tal, pero todo eso al final genera como una dinámica de mejora, de cuidado, de exigencia, que de alguna forma pues ahora mismo estáis abandonados. ¿Vale? O sea, las familias hay pues muchas que no se enteran mucho de lo que está pasando. Y la administración pues mirando para otro lado y con que tengas a la gente dentro pues y ahí sentada pues ya no aspiran a más, ¿no? Y entonces sí que hay como que empezar ya a revertir un poco esa dinámica, a revertirlo. Y cambiando un poco de tercio, en un programa anterior con Xavier Massó, señalaba que el despliegue del sistema educativo actual, que empezó con la LOCSE, se fundamenta en teorías vinculadas al constructivismo. Sí. Tú apuntas que el problema no reside tanto en estas teorías de base en sí mismas, sino en sus interpretaciones y reducciones simplificadas y dogmáticas. ¿Podrías explicar qué simplificaciones o qué malinterpretaciones de estas teorías han contribuido a despreciar el papel de transmisión en la educación? Pues por ejemplo, el asunto pues es que es una cosa tontísima, pero es una especie de como un false friend en inglés, ¿no? Es como constructivismo es que lo tienes que construir. No es exactamente así, ¿no? Hay elementos muy valiosos de las teorías del aprendizaje, como por ejemplo, ¿no? Pues el concepto de desarrollo próximo, que es lo que decía, ¿no? Poner al alumno justo en el punto, ¿no? De ni muy difícil ni demasiado fácil. Que le suponga el suficiente reto para que sea un estímulo, pero que no esté tan difícil como para que se desanime y no se enganche a la tarea. Esto es un concepto muy importante, pero se ha simplificado a ¿qué quieres saber sobre tal? ¿O qué sabes sobre tal? Pues es que el niño no te sabe decir lo que sabe sobre tal. Tienes tú que evaluarlo, tienes tú que trabajarlo. Luego ha habido también mucha cuestión referida a que la idea de que construyes tu conocimiento implica una especie de activismo por parte del alumno y no es así. De activismo de que se tienen que estar moviendo por el espacio y haciendo cosas visibles y no, pues un alumno, no lo sé, haciendo un dictado está construyendo conocimiento también, aunque nos parezca una cosa como del siglo pasado, pero es una forma bastante buena de trabajar la ortografía y demás, ¿no? Y ¿no? Luego, ahora yo diría que estamos también al constructivismo se le ha añadido, ¿no? La capa de mermelada sentimental que diría Gregorio Luri, ¿no? Que encima ahora, pues que no se sienta mal y que no sufra y que no entienda que el error es como, bueno, como decía, el llegar a aprender algo implica un esfuerzo y también en ese sentido, ¿no? el ambiente cultural pues no ayuda mucho. Porque vivimos rodeados de dispositivos que lo que estimulan es esta experiencia de la inmediatez y el aprendizaje no es así, ¿no? Lo ves en niños pequeños intentando aprender a leer que se creen que, no, voy a aprender a leer y se creen que se van a poner con el libro y ya van a aprender. Es como, no, que es que esto, ¿sabes? Vas a tardar bastante en ir uniendo palabras y vocales y esto va a llevar un tiempo. No va a ser así, ¿no? Y entonces, como viven tantas experiencias así, pues el aprendizaje, que es lo contrario, que es esta capacidad, ¿no? De no me sale, quedarme otra vez, volverlo a intentar, sobreponerme, no desanimarme, quedarte un poco enganchado al éxito, ¿no? También esta idea de que lo que motiva realmente es el logro, no al revés. ¿Vale? No esta idea de primero les tengo que contentar para que estén animados y ya luego no. Lo que más motiva es saber hacer las cosas. Exacto, esa satisfacción después del sacrificio y la constancia. Y que el niño le mueva, ¿no? Los chicos les mueva ese buscar otra vez esa satisfacción que sienten cuando les salen las cosas, ¿no?
Si me permites, a continuación, quería leer una cita que recoges en tu libro de Daniel Bellamy. Dice así: nuestro patrimonio muere cuando no se transmite. Nuestra cultura y con ella nuestra propia humanidad morirán por nuestra ingratitud. A partir de esta idea, ¿crees que el actual modelo educativo, al debilitar esa transmisión de conocimiento, pone en riesgo la continuidad de nuestra cultura? ¿Es un riesgo que estamos asumiendo de cara a un futuro? ¿Es un riesgo que ya estamos viviendo, ya está ocurriendo? Yo creo que ya lo estamos viviendo. Yo creo que ya estamos viviendo esta desmemoria. Yo creo, si hay padres escuchándonos, más allá de que los profesores no lo han vivido, lo que enseñaba hace 10 años o hace 20 o hace 30 y lo que enseño hoy. Pero los padres yo también les animo a que comparen, que se acuerden de ellos cuando estaban en segundo o tercero de BUP y lo que está aprendiendo su hijo en tercero o cuarto de la ESO, y que comparen, ¿no? Pues ahí tenemos un claro... y es una experiencia muy cotidiana, muy tangible. Se hizo viral hace unos días un vídeo de un chico de COU de los años 80, ¿no? Y hubo un montón, no sé si lo viste, un montón de comentarios, porque el chico era como le habían cogido en el instituto, hablando, ¿no? Primero daba un aspecto como de chico súper maduro físicamente, pero tenía 17 años, y cómo hablaba, en realidad como de sus problemas un poco emocionales, con los nervios un poco, del COU, todo lo que tenía que estudiar y tal, pero la forma en la que lo expresaba era como, entonces todo el mundo como comentando, ¿no? Pero fíjate cómo habla, qué madurez emocional, ¿no? Y no había ni inteligencia emocional ni nada, ¿no? Pero el chico que tenía, pues, vocabulario con el que poder articular sus emociones, seguramente, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Y entonces, pues, es verdad que es un poco fantasía imaginarnos hoy poner una cámara a un chico de segundo de bachillerato y que pueda expresar su angustia ante la EBAU, que es parecida a la que, hay muchos elementos parecidos a la que podría tener este chico en el COU, pero la forma en la que puede articular la expresividad, la variedad de palabras y la complejidad gramatical de la expresión, o sea, no te lo puedes creer. De hecho, en un programa anterior con Damià Bardera me llegó a las manos un libro de texto de música del año 93 y hojeándolo, de hecho, es que la mayoría de ese contenido de quinto de primaria lo estoy dando actualmente en primero, segundo, incluso en tercero de la ESO, y hay cosas que no puedo dar porque no me llega el tiempo, porque no llegamos a este nivel, ¿no? Claro. Desgraciadamente. Por otra parte, también analizas críticamente dos mantras muy repetidos en la pedagogía contemporánea, que son la felicidad y la diversidad. Son ideas que se presentan como moralmente incuestionables y justamente por ello la pedagogía actual se escuda en ellos y puede actuar de forma contradictoria. ¿De qué forma estos dos grandes tótems de la educación actual se han usado en contra de los bienes comunes, en contra del conocimiento que merece ser transmitido como patrimonio común? Pues el asunto de la felicidad y en general, ¿no? Pues toda la corriente de psicología positiva es esta acentuación del momento emocional en el que está el niño, ¿no? Que con esto no quiero decir que no sea importante que las emociones ni la salud mental, o sea, no estoy diciendo que nada de esto sea importante. Lo que quiero decir es que la escuela no puede ocuparse de todo y que es muy importante reivindicar y centrarnos, porque solo hacer eso ya es muy difícil, en lo que, como digo, la escuela es la única que hace, ¿no? Que es esta transmisión de contenidos. Entonces, por supuesto, que el estado emocional de tus alumnos tiene que importarte, pero no puede ser la brújula de tus decisiones didácticas. No puede serlo. Ni su satisfacción, ni que estén contentos, ni que se estén riendo. Esto no puede ser. No puede ser. No digo que te tenga que dar exactamente igual, pero no puede ser el centro, tiene que ser un elemento más de contexto a tener en cuenta, de condiciones, pues igual, ¿no? Las condiciones espaciales de la clase, son todo cosas que influyen.
pero no puede ser el centro de las decisiones, ¿no? Y ponerlo en el centro pues convierte la escuela, ¿no? Desequilibra la relación educativa y la puede acercar a una relación terapéutica, ¿no? Donde no hay objeto de aprendizaje entre medias, sino pura interacción, que es lo que nos da satisfacción, alegría y tal. Y entonces el objeto de conocimiento, de saber, queda ahí pues como en segundo plano, ¿no? Y luego, con respecto a la diversidad, lo mismo. Por supuesto que es importante las identidades de cada uno, lo que nos diferencia, lo que nos singulariza, lo que nos une a ciertos colectivos y no a otros y demás. Pero la experiencia escolar lo que tiene de singular, creo, y lo que aporta mucho a nivel democrático es la experiencia de la igualación. Que tú entras en la escuela y ya no eres hijo de, eres un alumno más, ¿no? Y todos somos alumnos y todos estamos igualados por la condición de alumno. Y la condición de alumno nos la da el hecho de que estamos aprendiendo cosas. Si igual convierto las condiciones de diversidad en el centro de las decisiones didácticas, pues pierdo el foco. Y como las condiciones culturales nos hacen ya perder el foco, pues es como más importante desde la escuela como un poco retener todos estos vientos que entran y mantener la claridad de los propósitos y del sentido, ¿no? Del trabajo de los profesores en la escuela y de la institución escolar en su conjunto. Y en relación a este último término, a la diversidad, con la LOCSE, a través del principio de extender la escolarización obligatoria y garantizar el acceso a mayor parte de la población, pues se consolidó este concepto de atención a la diversidad como un eje estructural del modelo. Y lo que inicialmente se planteó como una medida para compensar esas desigualdades y ampliar oportunidades ha ido evolucionando hacia un marco normativo que prioriza que toda la diversidad comparta el mismo espacio ordinario de aula. ¿Crees que estamos abordando realmente la diversidad de la mejor manera posible bajo este modelo? ¿La inclusión entendida como permanencia en el aula ordinaria garantiza realmente la inclusión y la atención educativa para todos los alumnos? Yo creo que esto, así como en general, creo que es un poco difícil de hacer una aseveración, o me cuesta a mí hacerla, porque me puedo imaginar escenarios ideales en los que estamos juntos en clase y a la vez atendemos a la diversidad. Pero para hacer esto pues tiene que haber un tamaño de grupo, tendría seguramente que haber, yo creo la única solución realista creo que es que haya 2 profesores en clase, en cuanto hay 1 o 2 alumnos que necesitan apoyo, todo el tiempo, pero esto es muy caro, claro. Lo más barato es ponerlos a todos juntos y ya está. Y decirle al profesor que además de todo lo que tiene que hacer, que haga adaptaciones curriculares y que allá se las apañe, ¿no? Entonces el problema es esta diversidad un poco de diversidad fotogénica, ¿no? De como están todos juntos, están integrados y no es verdad. Lo importante es que todos aprendan y que aprendan lo máximo posible. Entonces los absolutismos organizativos me parece un error pedagógico bastante grande, es decir, no hay que absolutizar ninguna forma de organización de los espacios y los tiempos escolares. Algunos críos pueden aprender muy bien. El otro día leía de un economista de estos, de los que hicieron muchos estudios sobre esto que hablamos al principio de las funciones, ¿no?, de producción educativa. Leía que decía que una de sus propuestas con esto de los profesores muy buenos, ¿no?, y la importancia del profesor muy bueno, y qué difícil es escalarlo porque es un poco misterioso, o sea, no es tan fácil replicar en otra persona lo que ese profesor hace tan bien, y todo el mundo en el colegio sabe que es él, o en el instituto sabe que es él, y todos los alumnos saben, es como una especie de, se sabe quiénes son, no se sabe cómo lo hacen muy bien, pero el caso es que los chicos aprenden un montón, están enchufados en la clase, etc. Y entonces él proponía que esos profesores diesen clase a grupos muy grandes, porque son muy buenos. Y entonces para que más alumnos se beneficiesen. En todo caso se encontraba con el rechazo, ¿no?, una especie de penalización, al que lo hace muy bien, encima le pones en el grupo. Y que los profesores un poco más normalillos, pues que estuviesen en los grupos
más pequeños, ¿no? Él hacía esta propuesta. Quiero decir, y esto desde su perspectiva de cómo economizar recursos, ¿vale? Como economista decía que esto sería la forma más interesante de ubicar los recursos. Pero lo que quiero decir es que igual, si en un momento dado para una asignatura concreta conviene separar los chicos de las chicas, pues no hay que ponerse locos con que es que somos en contra de la coeducación. Si en un momento dado hay que poner pupitres separados individualmente, pues no pasa nada, no somos franquistas. Si en un momento dado interesa trabajar en grupos de 4 o de 3, pues bien está también y no pasa nada. Que para algunas cosas podemos ser, no sé, 70 en un grupo, en una clase, imaginémonos un aulario muy grande y podemos tener 70, porque se puede, pero para otros tenemos que ser 10. Esto es lo que quiero decir, que forma parte tiene que estar al servicio de la didáctica, de los objetivos de aprendizaje. Entonces, absolutizar que siempre hay que trabajar en grupo, o que nunca hay que trabajar en grupo, o que nunca hay que juntarse, o que nunca hay que separar por niveles, pues a veces sí. De la misma forma que las metodologías que como comentabas al principio. Que todo tiene que estar al servicio de los mejores resultados. Y evidentemente va a haber momentos que hay que poner varios bienes en conflicto. Pues, por ejemplo, ¿no? Cuando se habla de, ahora que hemos estado celebrando el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, pues se sabe que en la medida que tú pones a las chicas a trabajar solas, sin los chicos, su participación y rendimiento en ciencias y matemáticas cambia. Pero ¿queremos tener a los chicos? Pues a lo mejor no queremos, ¿vale? Entonces, estas son conversaciones que tenemos que tener. No todo a lo mejor tiene que estar al servicio del máximo rendimiento. O el ejemplo que ponía antes, ¿no? De, pues que los mejores profesores den a grupos de 100. Como dices, no, pobrecillos, ¿no? O sea, pobrecillos. Encima de que lo hacen muy bien, les castigamos teniendo las clases más numerosas, ¿no? Que tenemos que negociar. Lo que yo estoy en contra, o me parece como de una miopía grande, es absolutizar presupuestos. No es que todo hay que hacerlo así, no es que esto nunca... No, depende. Depende. Y en ese sentido confiar más y dejar que sean los profesores los que puedan tomar las decisiones. Igual el tema de los proyectos, pues puede ser interesante. Yo no lo conozco muy bien, pero sé que no tenéis esta cuestión de proyectos. Pues puede ser que haya algún proyecto que en algún momento tenga algún sentido y no todo sea un horror. Pero que tiene que tener, ¿no? Tiene que seguir a una decisión, tiene que haber una planificación, no puede ser una cosa absolutista para todas las materias, entonces hacemos un proyecto, ahora todo tiene que ser proyecto, pues a lo mejor no, depende. Claro, que nazca de esa necesidad del aprendizaje y de esa planificación de los profesores, de dar yo creo, ese protagonismo a que ellos saben. Entonces, suponer que no saben o no quieren o son vagos, y es que es mentira. Porque no hay nada más horrible que dar clases es un trabajo súper exigente. Estar con adolescentes es tremendo. Entonces, nadie quiere estar haciéndolo mal, porque es mucho más desagradable el trabajo. Solo por eso nadie quiere estar, ¿no? En condiciones de que los chicos no aprendan, que haya desorden. Nadie quiere estar así. Nadie quiere trabajar así. Que todo el mundo quiere trabajar bien, porque es como se trabaja más a gusto. Exacto. Antes hablabas también sobre la espera, ese último verbo, la reivindicación del tiempo en la enseñanza, porque enseñar implica esperar, confiar en los procesos, esperar a la maduración y confiar en esos procesos de enseñanza que no siempre pueden ser totalmente controlados. Esperar esa comprensión y justamente esperar que todo aquello que se transmite pueda ser recogido, recordado y retomado en un futuro. ¿Cómo podemos sostener esta espera en un sistema educativo cada vez más obsesionado por el control, la previsibilidad y los resultados inmediatos? Es verdad que en esto me has hecho pensar en esto ahora, porque no está así expresado en el libro, pero que esta espera o esta afirmación de la esperanza tiene también que ver efectivamente con abrazar un poco la indeterminación de los procesos educativos, ¿no? Y el no saber, pero esperar lo mejor, ¿no? En realidad, ¿qué efecto tiene tu clase que has dado hoy? Pues no lo sabes. Y es muy difícil de evaluar eso. No se sabe. Es una especie de cosa misteriosa. Pero esperar es también una afirmación de que eso lleva su tiempo y que los resultados se verán
o no con el tiempo y que no hay otra forma de organizar el tiempo escolar. Hay una especie de presión por sustituir, ¿no? Esta indeterminación por protocolos, por herramientas de evaluación y demás. Como siempre digo, los protocolos, en general todos los protocolos de todo, están pensados para proteger a la institución. No están, por eso pues también los protocolos que hay de acoso escolar y tal no funcionan realmente, porque están hechos para que las consejerías se puedan defender jurídicamente, no están hechas para verdaderamente prevenir las situaciones muchas veces, ¿no? Y entonces los protocolos de evaluación en los que se está ahora pues son un poco eso, ¿no? Es una especie de burocratización tremenda en los que tenéis que rellenar un montón de informes. Contaba esta nota, la he contado alguna vez, ¿no? De una profe de matemáticas le dice al alumno, oye, ¿pero qué haces? Pues aquí estoy poniendo tus notas, que tengo que poner porque ha suspendido, y que el niño, que ahora tengo que poner porque ha suspendido, no solo la nota. Y dice el chico, profe, no te rayes, pon que es que no he estudiado nada. Dice, ya, pero es que esa opción no me sale, ¿no? Entonces el propio chaval diciendo, pero ¿qué me está? Pues si es que no he estudiado, pues que suponme eso, pon que no he estudiado. Y dice, ya, pero es que eso no es una razón aceptable, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Esta presión que a mí me ha parecido, por un lado, además, como muy mentiroso el sistema, ¿no? Por un lado les dice, sí, la autoridad del profesor y demás, pero desautoriza al profesor en un elemento fundamental, que es como, suena un poco mal, pero es como quitarle el arma reglamentaria a un policía que evidentemente no es para usarla, pero es importante. Entonces el profesor tiene que poder suspender y el alumno tiene que saber que puede repetir. Y esto a veces, en algunos casos, es un elemento importante para la adolescencia y demás, pues de contención. Muchas veces no es para ejercerla, sino pues para contención, autocontrol y mantener el foco y esforzarse más, porque sé que me puedo pasar con 3, pues me dejo 3. Como te has dicho, otro elemento más que nos quita esa autoridad. Claro, y esto es muy tremendo que eso se haya, porque es desautorizar al profesor en una de las cosas más clave que tiene para mantener un poco el orden en situaciones que no son tan raras, pues de que estamos un poquito en el límite, ¿no? De chavales difíciles o chavales que están despistados o que no les apetece, pero pueden y están en ese tira y afloja, y la presión de la repetición pues es lo que a muchos nos ha hecho muchas veces y hace a muchas veces tirar para adelante. Es verdad que la repetición como medida es muy cara, es verdad. Entonces la crítica que hay es que repetimos demasiado, pero la verdad, ¿por qué? O sea, yo digo, ¿pero qué creéis? ¿Que los profesores son malos? ¿Los profesores españoles son malos y entonces hacen a la gente repetir? No, es porque no hay otra cosa viable, real. Porque los planes estos de refuerzo sí sabemos que no van a hacer nada. Porque no hay más profesores, no hay clases extra, no hay obligación de quedarse 5 horas por la tarde a recuperar las matemáticas del curso pasado. Eso no se hace. Entonces, como sabes que no se hace, la oportunidad que sabes que seguro hay alguna opción es la repetición, sabiendo que efectivamente las repeticiones en secundaria son muy complejas emocionalmente, no siempre salen bien, en primaria salen muchísimo mejor, por cierto, Entonces, y es verdad, si repites en primaria y luego en secundaria, pues si miramos los que han abandonado el sistema, pues o sea, todo eso es cierto. Pero el problema no es que los profesores son malos y entonces vamos a quitarles su fuerza coercitiva porque la usan demasiado. La usan porque no hay otra cosa. O sea, no hay clases de apoyo reales, no hay. Entonces, lo único que le puedes ofrecer, a lo único que le puedes mandar es a repetir. Y muchos alumnos quieren evitarlo. Entonces, en ese tira y afloja, pues a veces sale el esfuerzo del alumno, ¿no?
Y para ir acabando, me gustaría abordar esta última idea que expresas, que es la esperanza en el currículum, entendiendo el currículum que no es simplemente un conjunto de contenidos, sino que es una toma ética de decisiones de qué merece ser enseñado y en qué edad. En este sentido, el currículum constituye una forma de poder mostrar el mundo a estas generaciones y, utilizando tus propias palabras, constituye una promesa de un mundo compartido hecha de una generación a otra. ¿De qué manera el currículum actual ha dejado de cumplir esta función que comentas, convirtiéndose en un conjunto fragmentado, instrumentalizado y a veces incluso carente de sentido propio? Pues a ver, creo que todos los decretos que desarrollan la última ley orgánica son un perfecto ejemplo de pérdida del sentido de lo que es el currículum en el sentido que yo lo defino, que no deja de ser en países donde, como España, donde los currículums al final son una especie, no es una especie, son un mandato democrático, es decir, porque se aprueban, no se deciden en los centros ni en los ayuntamientos, que podríamos organizarlos así, sino que se decide primero en el Congreso y luego en los parlamentos autonómicos, ¿no? La concreción. Pero son eso. Y entonces la pérdida de sentido en la medida en la que, ¿no?, son subordinadas, de subordinadas y ya no se sabe muy bien qué es lo que hay que enseñar, ¿no? Vemos, ¿no?, o que hay que evaluar qué es esto, ¿no? Son una especie de entelequias, entonces se debieron de juntar ahí. Se lo he escuchado a alguno de los que estuvo redactando, implicado en estas redacciones, ¿no? Pues todos los grupos queriendo meter lo suyo, entonces se solucionó metiendo comas y ya está. Entonces, claro, entonces tenemos esto que tiene muchos pasajes que no se entiende, ¿no? Entonces, bueno, luego los libros de texto han hecho su traducción y luego los profesores hacen lo que pueden, ¿no? Pero yo sería muy favorable de un currículum minimalista, ¿vale? Donde el currículum tiene que entenderlo todo el mundo. Tienen que entender los profesores, los alumnos y los padres, ¿no?, las familias. Porque ahora nos estamos encontrando con boletines de evaluación que nadie entiende. Los profesores lo rellenan y luego porque lo tienen que rellenar, te llega ese boletín informativo, pero luego el profesor se reúne contigo y te dice: mira, esto lo sabe hacer, esto no lo sabe hacer. De eso el boletín no dice nada. No dice nada de cómo va en comprensión lectora, de cómo va... No, estoy hablando sobre todo, me está acordando de unos boletines de infantil. Para saber cómo va en lectura, en aprendizaje de series, tiene que reunirse contigo y enseñarte trabajos que manda parte al alumno para enseñarte lo que domina, lo que está en proceso y lo que no tiene. Porque no hay una traducción, pero ni parecida, en lo que ponen en el boletín con la realidad, ¿no? Entonces son como ensoñaciones, son ficciones burocráticas que no sé muy bien para qué sirven, o sea, más que para perder el tiempo. Se ha creado un montón de material didáctico y ya está, ¿no? Y yo, como digo, va a costar cambiar esto porque veo muy instalada a muchas personas en el cuerpo técnico de todo esto. O sea, con que cambien los gobiernos, las consejerías, o sea, hay como todo un aparataje, ¿verdad? Los que están en destinos especiales y tal, esos perduran, se van unos y otros y siguen ahí, que son los dueños de todo este cotarro. Entonces, pedir que desmonten todo lo que llevan montando 20 años, pues reforzar un poco, creo. Porque también hay como ¿no? el que llega a sus destinos no lo quiere perder por nada del mundo. Entonces, claro, pues es todo ahí un proceso de retroalimentación interesante. Y antes de despedirnos, me gustaría hacerte una pregunta que es como una constante en este programa, pero me gustaría planteártela de otra forma. Si el Ministerio de Educación te ofreciera la posibilidad de concederte un deseo, un cambio en el sistema educativo, ¿qué elegirías y por qué? Pues son tantas cosas. Qué buena pregunta, ¿eh? Pues yo creo que pediría una mejora salarial clara y nítida. Y le pediría a los pensionistas que se bajasen todos, no sé, 15 euros. Con que se bajasen 15 euros los pensionistas, todos,
creo que nos daría para subir un montón el sueldo de un montón de profesores. No tengo hecho los cálculos, pero estimo que no sería, sí, igual nos daba para eso. O sea, me parece que hay un problema grande de pérdida de poder adquisitivo, de dificultad de mantener y de atraer a buenos profesores, de que muchos hay también, ¿no? Dentro de los profes, pues mucha gente que lo está cogiendo como un poco segundo destino, venir a descansar y tal. Y está bien pero después de carreras a lo mejor en la asesoría, en empresas, ¿no? Donde se estresan mucho, entonces esto les parece, yo creo que se equivoca, les parece más tranquilo. Y entonces tenemos que volver a ser un lugar atractivo y el sueldo es fundamental. O sea, es que no me cuentes milongas, porque ya a nivel vacaciones, horarios y tal, hay un montón de trabajos que ofrecen mejores condiciones con todo el tema del teletrabajo. Ahora mismo casi que es peor destino un cole, que eso no tiene ningún día de teletrabajo en instituto, entonces el tema de los salarios me parece muy, muy importante. Pero subirlos bien, o sea, que lo note todo el mundo mucho. Esperemos que te escuchen. Bianca, ha sido un verdadero privilegio poder conversar contigo y queremos agradecerte profundamente no solo tu tiempo, sino también tu generosidad y tu amabilidad y claridad y cuidado en los pensamientos que compartes con nosotros y tu forma de explicar la enseñanza y de devolverle la dignidad y el sentido, porque nos invita no solo a comprender mejor la educación, sino también a mirarla de nuevo con esa responsabilidad y con esa esperanza. Hoy nos llevamos algo muy valioso, una renovada conservación de lo que significa enseñar, transmitir y cuidar el mundo a través de la educación. Gracias por acompañarnos, por tu lucidez y por ese afecto que caracteriza no solo tus palabras, sino también tu estar dentro de la enseñanza. Muchas gracias. Te enviamos un fuerte abrazo muy grande y hasta pronto. Hasta luego, gracias.